Y la vez pasada comenzamos con el versículo que pues es el fundamento de esa serie donde el autor de Proverbios, Salomón, en ese caso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O cuida tu corazón más que cualquier otra cosa que cuidas porque el contenido de tu corazón es lo que va a producir tu futuro. Ahora, lo que vimos la vez pasada es cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la parte de nosotros donde estén nuestros pensamientos, emociones, voluntad, etc. Y hay muchos, de alguna manera, síntomas de un corazón enfermo, de un corazón inseguro, de un corazón vacío, como puede ser por ejemplo, la angustia, el estrés, el ser iracundo, etcétera, son síntomas de tener un corazón que no es sano. Pero hoy vamos a hablar un poco del lado contrario, porque aunque hay muchos diferentes síntomas de un corazón enfermo e inseguro, realmente lo que caracteriza un corazón sano sobre todas las cosas es una sola cosa y ese lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 4. Pablo escribe Filipenses desde la cárcel y no son palabras baratas cuando él dice regocíjense en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y luego dice su gentileza sea conocido por todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí menciona dos cosas, dice regocíjense o sean gozosos y sean gentiles, ahí sean mansos unos con los otros. Y luego dice el Señor está cerca, para nada estén afanosos, sino sean conocidos sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y luego, a donde quiero llegar, dice lo siguiente, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Un corazón sano tiene gozo, un corazón sano es gentil, pero sobre todo un corazón sano tiene la paz de Dios. Porque fíjense lo que Pablo dice aquí, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tengo paz, ¿dónde está mi corazón? Mi corazón está en Cristo Jesús. Mis pensamientos están en Cristo Jesús. Es decir, mi corazón está donde debe estar. Y por eso puede ser como que, oye, ¿cómo sé que mi corazón está sano, seguro, lleno, etcétera? Busca eso, busca la paz. Cuando hay paz en tu corazón está en un buen lugar. A Dios por la vida del pastor Rafa, que hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Rafa. Gracias. Dios les bendiga. Muy buenas tardes ya a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Esa. ¿Te recuerdan cómo decía el famoso, no sé, actor o cómo era aquel Paco Stanley? Con enjundia. O sea, así como que, amén. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? Gloria a Dios. Ok, vamos a compartir un tema de parte de Dios que me ha estado haciendo bulla por muchos días, de hecho semanas. Y bueno, estaba ahí tratando de encuadrarlo, tratando de acomodarlo. Y de repente pues se presenta la oportunidad, gracias a Dios,
de tomar este lugar que no es fácil cuando tenemos un maestrazo teólogo como Henry, que ha predicado 20, 30 sermones aquí. Pues no es fácil de repente que Henry no esté aquí, llegue alguien y se pare aquí. Es algo, créanme, bastante complicado, pero siempre por amor al Señor tratamos de hacerlo de la mejor manera. Muy bien, yo les quiero predicar, les quiero hablar en esta tarde sobre la vida de Nicodemo. Ustedes, algunos conocen la historia, que no la conocen, ahorita la van a escuchar, de Nicodemo, y le he titulado al sermón Los dos Nicodemos. ¿Sí sabían ustedes que hay dos Nicodemos? De repente en la Biblia nosotros leemos literalmente uno, pero en realidad hay dos Nicodemos, ahorita lo vamos a estar viendo. Como hay dos Pedros, como hay dos Juanes, como hay dos Pablos, eso lo podríamos ver a través de la Biblia. Pero voy a girar alrededor de la vida de Nicodemos y le he titulado Los dos Nicodemos. En el Evangelio según San Juan, para mis hermanitos que están ahí en los medios, capítulo 3 y versículo 1. Voy a esperar eso. No sé si me puedan poner la Reina Valera, la 60, por favor. Ok. Dice Juan capítulo 3 y versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, dice la Biblia, que era un hombre fariseo, pero que también por otro lado era un principal. Eso implicaba que Nicodemo ocupaba un lugar de autoridad, ocupaba un lugar muy elevado entre los doctores de la ley, entre los maestros de la ley. El nombre Nicodemo, si ustedes de los que les gusta anotar, puede anotarlo. El nombre Nicodemo es un nombre griego que significa conquistador del pueblo. Conquistador del pueblo, es decir, Nicodemo había nacido para ser un hombre que conquistara al pueblo. Pero lo verdaderamente cierto era que la vida de Nicodemo se había desarrollado en un grupo que no era bien visto por mucha gente del pueblo judío. Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era el grupo selecto donde se discutían, donde se elaboraban, donde se aprobaban algunas formas, algunos estilos de vida. Era donde se discutían las cosas religiosas, pero también algunas cuestiones políticas o sociales. Ese era el Sanedrín. Es como si hoy para nosotros fuere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente ahí es donde a veces se decide el destino de muchas personas. Ese era Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. No era cualquier fariseo, no era cualquier judío, era un hombre principal entre los judíos. En el versículo 2, la Biblia nos dice que este hombre vino a Jesús de noche. ¿Cómo vino? De noche. Y le dijo, aquí Nicodemo va a hablar con Jesús: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, le dice Nicodemo, regrésamelo al 2, por favor, cuando te lo vaya pidiendo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que de Jesús hubo algo que le llamó la atención a Nicodemo. No era la persona de Jesús, que ese debería haber sido el motivo, la razón principal por la cual él buscara a Jesús. ¿Qué cosa fue lo que le llamó la atención de Jesús a Nicodemo? Las señales. ¿Cómo llega Nicodemo y le dice, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él? Así que lo que le había llamado la atención de Jesús a Nicodemo no era la persona de Jesús, sino las señales. Cuando nosotros como iglesia o los que seguimos a Jesús nos dejamos ir por los milagros, que son muy buenos, aquí le llaman señales, perdemos el enfoque. Los milagros no son el fin, los milagros son el medio. El fin siempre va a ser Jesucristo. El fin siempre va a ser la persona de Jesús. Jesús debe estar en el centro de nuestra atención, de nuestro enfoque. Pero Nicodemo, que pertenecía al grupo fariseo, se había acercado a Jesús porque le había llamado la atención las señales. Luego dice el versículo 3, y escuchen la respuesta de Jesús. Nicodemo no había hecho alusión a lo que Jesús le responde, mas sin embargo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como si Jesús le dijera a Nicodemos, tú te has quedado mirando y te has quedado centrado en los milagros, pero lo que realmente deberías, Nicodemos, de mirar es el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros, todos nosotros, usted que está aquí, hemos nacido de nuevo. Aquí no hay ninguno de los que estamos aquí, si hemos vivido en la fe del Señor Jesucristo, si usted ha sido bautizado, si usted comparte la Santa Cena con nosotros, si usted pertenece a la iglesia, todos y cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Todos y cada uno de nosotros morimos en la cruz con Jesús. Deje de hacer el vivo, usted ya está muerto. Ya está muerto, morimos en la cruz con Jesús. Se quedó. Todos nosotros tenemos una nueva naturaleza. Jesús vino y Jesús implantó su naturaleza en nosotros. Pero cuando nosotros nos centramos, insisto, en los milagros y no en el hacedor de los milagros, podríamos caer en el error de Nicodemo. Vamos a ver un poquito cómo es que vivían o cómo se comportaban los fariseos para que podamos tener un perfil de quién era Nicodemo, qué era lo que él traía en mente cuando él se acercó a Jesús. Por favor, deme el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 40. Luego vamos a regresar a Juan, pero ahorita Lucas 7, versículo 36 al 40. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad, dije 36 al 40, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es ¿qué? Pecadora. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Hasta allí nos quedamos porque es muy larga la lectura, no me daría tiempo. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta cuál era el enfoque o cómo es que actuaban los fariseos. Eran juiciosos, eran orgullosos, eran vanidosos, se sentían la última Coca-Cola en el desierto. Ellos tenían la convicción de que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían el cielo asegurado. Ellos venían en verdad en esa línea, en esa raza, pero no era así como ellos podían y iban a ganar el cielo o iban a entrar al reino de Dios. Pero más sin embargo ellos pensaban que eso era suficiente. Jóvenes que están aquí hoy, pongan mucha atención en lo que voy a decir. Ustedes no son cristianos porque sus papis son cristianos. Ustedes tendrán que declarar y que proclamar su propia relación con Jesús y su propia cristiandad. Eso no se hereda. Sus papás son cristianos, gloria a Dios, pero ustedes jóvenes tienen que tener su propia comunión, su propia intimidad con Dios. No somos cristianos porque mi papá o mi abuelito o mi abuelita es cristiano o cristiana. No lo es así. Los fariseos creían que porque ellos descender de Abraham, entonces tenían el cielo asegurado. Luego en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, Lucas 18, del 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando de Jesús, enseñando. 2 hombres subieron al templo, usted conoce la historia, a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quién de los dos estaba más perdido? Los dos estaban igual de perdidos. ¿Cuál de los dos necesitaba la gracia de Dios? Los dos necesitaban la gracia de Dios. Pero escuche usted al fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. Es decir, la oración que este hombre estaba soltando, Dios no la estaba recibiendo porque era una oración cargada de egocentrismo, de orgullo, de vanidad, donde él se centraba en su persona. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, escuche bien, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Wow. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, refiriéndose al hombre que también estaba ahí en un rincón, ¿verdad? Escuche bien las credenciales de este hombre: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano,
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo, dice Jesús, después de narrar esta parábola, que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros hoy pasáramos por un filtro las cartas credenciales del fariseo y del publicano, sin lugar a dudas que el fariseo reunía todos los requisitos. Ayunaba 2 veces a la semana, diezmaba, ofrendaba, cumplía con los rituales, cumplía con las tradiciones, cumplía con la religión que él le habían inculcado, pero resulta que él estaba tan perdido y tan necesitado como el publicano. ¿Cuál era su problema? Que él no lo creía. Él no creía que necesitara que alguien le salvare. El otro hombre dice que oraba con Dios y le decía: sea mi propicio, porque el hombre reconocía su pecado delante de Dios. En Mateo 23, y esto se pone más pesado. No sé si me pueden pasar un banquito, algo por aquí, para poner el agua. La semana pasada tenía yo aquí una. Gracias, Abraham. Gracias. Corazón de siervo. Ok, en Mateo 23, y esto se pone más pesado. Escucha a Jesús lidiando con ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo le llama Jesús? Uy, Jesús, ese día andabas de mala. Algo te debió haber caído mal. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Deténme ahí, por favor. Escuche, estos hombres eran tan religiosamente religiosos que diezmaban hasta las más pequeñas de las semillas. Pero ellos habían torcido la ley, ellos habían dejado de hacer lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Ellos trataban de agradar, y de hecho era muy común que ellos agarrasen y hicieran las cosas delante de la gente para que la gente se diera cuenta que ellos eran los que cumplían, los que practicaban religiosamente la ley mosaica, que de hecho no solamente ellos la habían pisoteado y la habían pasado por encima, sino que inclusive le habían agregado cosas que no pertenecían a la ley. Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 7, y del versículo 1 y hasta el 9. Recuerden que estamos repasando cómo eran los fariseos para que tengamos un perfil de Nicodemos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a, ¿qué dice?, a la tradición de ¿quién? De los ancianos. O sea, eran cosas que ellos habían inventado, no es que estuvieran en la ley. Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Por ejemplo, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal, y de los lechos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos cuestionan a Jesús? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús les responde. Respondiendo él les dijo: hipócritas. De repente Jesús era el verdadero Jesús, no así como a veces nosotros nos lo vislumbramos. Decía un día el pastor Henry que a veces nos imaginamos a Jesús como un gatito de Angora, ¿no?, cuando Jesús es el león de la tribu de Judá. Por cierto, hay una camioneta ahí estacionada afuera que trae esa leyenda. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Qué enseñaban como doctrinas? Mandamientos de hombres, cosas que ellos le habían agregado a la ley, o que al menos lo habían intentado y lo practicaban. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué? Vuestra tradición. Amados hermanos, este es un perfil de cómo eran los fariseos. Este es un perfil de cuál era su mentalidad, cómo habían ellos sido enseñados y cómo ellos, que esa es la parte más grave, enseñaban al pueblo.
Regrésame al Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Creo que nos quedamos en el versículo 3. Cuando Nicodemo le dice al Señor que las señales le habían llamado la atención, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de haber leído cómo eran los fariseos, imagínense cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, cómo lo recibe. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuche bien, primero Jesús le había dicho a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podía ver el reino. Pero ahora Jesús va más profundo, le dice: si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino. El objetivo del corazón del Padre no es solamente que usted y yo miremos el reino. Lo que Él quiere es que vivamos dentro de ese reino. Ese es el objetivo del Padre. Esa es la razón por la cual Jesús, ¿se acuerda cuando Él vino e inició su ministerio? ¿Qué fue lo que dijo? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No podíamos ir al cielo, pero gloria a Dios, Jesús nos los trajo a la tierra. Jesús nos los trajo a la tierra. Entonces Jesús está con este hombre, pero como Nicodemo pertenecía al grupo fariseico que ya leímos, y era impresionante cómo Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo se hace esto? Escuche, Nicodemo era el maestro de la ley. Nicodemo era un estudioso del Antiguo Testamento. Él tenía que haber sabido que en Jeremías capítulo 31, versículo 32 y 33, si me lo puedes dar por favor, Jeremías, y ahorita regresamos a Juan. Capítulo 31, versículo 32 y 33. Dice en el profeta Jeremías: no como el pacto que hice con sus padres. Está hablando el Señor, ¿verdad? El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de la liberación, cuando los sacó de la esclavitud. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, escuche bien, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que estaba revelando aquí el Señor en el Antiguo Testamento es que iba a venir un día, un momento en la historia en que Dios iba a hacer de los hombres algo nuevo, algo diferente. Eso es lo que estaba diciendo. Nicodemo tenía que saber esto porque él era un doctor de la ley. Pero resulta que cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo dice: ¿cómo puede ser eso? Y a él se le ocurre pensar lo que se le pudiera pensar a cualquier hombre en su mente natural. ¿Acaso puedo volver a entrar por donde salí? No creo que haya estado ahí su mamá, si no hubiera salido corriendo. Ahí dice: mangos, ¿qué? Por aquí no vuelves a regresarte. Si la salida dolió, a lo mejor la entrada hubiera sido más dolorosa. Luego dice en Ezequiel capítulo 36 y del versículo 22 al 27, hay otra referencia en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, versículo 22 al 27. No vino Ezequiel. Ahí está. Por tanto, dice el Señor, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casas de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habíais llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo, escuche bien, os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, cosa que ya sucedió en 1948, ¿verdad? Cuando los judíos regresaron otra vez a su nación. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez Dios estaba revelando una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva creación, y Nicodemo tenía que haber entendido esto. Os daré, 27, perdón. Y pondré dentro de vosotros, que dice, mi espíritu, y haré que andéis, en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Escúcheme, esto lo tenía que conocer Nicodemo.
Él era doctor, él era maestro de la ley. Mas sin embargo habían acumulado tantas tradiciones, tantos ritualismos como hoy en día lastimosamente sucede en algunas religiones. Le doy gracias a Dios porque aquí en la casa los pastores han sido muy cuidadosos en ese sentido. Pero ellos habían acumulado tantas tradiciones que habían torcido la ley, y no solo la habían torcido, sino que le habían agregado, como lo que leíamos de lavarse las manos o de comer con las manos sucias, etcétera, etcétera. Regrésame a Juan capítulo 3, me parece que nos quedamos en el 6. En el 5, entonces. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerde, el deseo del Padre no es solo que veamos el reino. El deseo del Padre es que entremos al reino. Usted no sé si alguna vez ha ido a una sala de cine con la intención de ver una película, pero usted se quedó afuera, no entró. Y alguien le pregunta: ¿y cómo estuvo la película? Pues no sé, pues no que fuiste al cine, sí, pero no entré, me quedé afuera. Entonces, para ver la película, ¿qué hay que hacer? Entrar. Bueno, el Señor dice: no solo me conformo. ¿Se acuerdan que hace 8 días nos compartían de cómo el Señor nos ha diseñado para estar con Él toda la eternidad? ¿Sí recuerdan a alguien la predicación de hace 8 días? Que Él no es un Dios nada más de domingo, que quiera estar con nosotros el domingo o un rato entre semanas, sino que Él nos quiere por toda la eternidad y hasta la eternidad. Él nos quiere dentro del reino. La Biblia dice que usted y yo somos ciudadanos de ese reino. Y nosotros podríamos vestir como los ciudadanos de ese reino y no ser declarados nacidos en ese reino. Nosotros podríamos hablar como los ciudadanos de ese reino y no ser declarados como nacidos en ese reino. Para ser declarados como nacidos en ese reino es necesario nacer dentro de ese reino. Si no, no nos podemos y no nos pueden declarar ciudadanos de ese reino. Es importante nacer. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: Nicodemos, yo sé que no entiendes todo. Yo sé que lo que te estoy diciendo te está fundiendo los fusibles, pero es necesario, Nicodemo, que entienda. Así como el viento, que tú no lo puedes ver, pero sí puedes sentir su efecto. Una de las cosas que yo siempre admiré en el mar es que el viento no podía penetrar el agua. Las profundidades son muy profundas, valga la redundancia. El viento no puede penetrar el agua, pero el soplido del viento cómo altera la consistencia del agua cuando le sopla, de tal manera que el mar se pica, se embravece. Por aquí está Benjamín, ¿verdad? Porque ya entré a términos marineros. Sí sucede eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no lo vemos al viento, pero más sin embargo vemos el resultado? Usted puede salir a la calle, se acaba usted de hacer un buen arreglo en su cabello, ¿verdad? Alguien la puso bien guapa, alguien la puso bien bonita, y de repente usted sale y le pega el viento, ¡rum! ¿Y cómo termina usted? Se le echó a perder el permanente. Se terminaron los rizos. Y si nosotros vamos por ahí al pie, y a veces te dije que no valía la pena gastar en el peinado, mira, ya te despeinó el viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo otra vez: ¿cómo puede hacerse esto? Si estuviéramos hablando en términos boxísticos, Jesús tiene acorralado a Nicodemo en una esquina. No hay referee. Ahí está Jesús solo con Nicodemo. Le está tupiendo, le está dando con todo. ¿Sabe cuando un boxeador está acorralado en una esquina, qué es lo que él desea más grandemente en ese momento? Salir de esa esquina o que suene la campana. Pero aquí no hay campana. Aquí Jesús tiene acorralado a Nicodemo en una esquina, lo está guanteando. Nicodemo ni siquiera sabe cómo defenderse. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Recuerde que él era maestro de Israel. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Aquí Jesús hacía alusión a Juan el Bautista, porque aquí Jesús utiliza un plural. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Recuerden que Juan el Bautista andaba ejerciendo su ministerio y Jesús usa este plural. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O descendió o está en el cielo.
O estaba frente a Nicodemo o estaba en el cielo. Oigan, Él lo llena todo. Él está en todo lugar. Cuando Jesús descendió del cielo, no es que no estuviera en el cielo. Él lo llena todo. Él está en todo lugar. Y como Moisés, bueno, aquí Jesús trata de echarle la mano a Nicodemo. A ver, te la voy a poner un poco más fácil, como que Jesús se compadece de él, lo deja respirar un poco, ¿verdad? Como si hubiera sonado la campana, aunque no había campana. Y le da una referencia, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto lo tenía que conocer Nicodemo. Esto Nicodemo lo tenía que conocer, porque él conocía el libro de Números, él tenía el Pentateuco, él lo estudiaba, él era maestro, doctor de la ley, para que todo aquel que en él cree. ¿Me regresas al 14, por favor? Porque me desconecté un poquito. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí se acuerda usted de Números 21? Donde Moisés hace esa serpiente de bronce y todo el que mirara a la serpiente no moría ante la picadura de la serpiente. ¿Cuál era el objetivo aquí? Mirar a la serpiente. Henry hace poco, antes de irse, nos predicaba sobre esto. Escuche, que la serpiente estuviera ahí no libraba de la mordedura. Porque la Biblia dice que mordió a varios y que mordió a varios. Lo que libraba era del veneno que la serpiente depositaba en su mordida, en este caso sobre la gente. Y todo sucedía como mirando a la serpiente. La serpiente es un símbolo de la maldición. Y el bronce es un símbolo del juicio en la Biblia. ¿Qué estaba revelando Dios cuando la serpiente de bronce? Lo que ustedes hicieron, ¿recuerdan que el pueblo se había quejado? Estaban aburridos del maná, estaban aburridos de lo que Dios hacía por ellos en el desierto, y Dios decidió enviarles las serpientes para que los picaran. Entonces Dios se irrita, le dice a Moisés, ok, hazte la serpiente, levántala para que todo el que la vea no muera. Lo que estaba Dios revelando es el juicio que debería caer sobre ustedes ha caído sobre ese animal que está ahí, sobre esa imagen, sobre eso que Moisés hizo. Años después iba a suceder algo muy parecido en una cruz. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Sobre quién cayó el juicio? Sobre Jesús. Y aunque la comparativa es un poco grotesca porque Jesús no tiene nada que ver con la serpiente, mas sin embargo Dios lo reveló de esa manera. Así como la gente tenía que mirar a la serpiente, hoy nosotros tenemos que mirar a Jesús. No podemos evitar que la serpiente a veces pique. No lo podemos evitar, usted y yo lo sabemos. ¿Alguien de aquí tiene algunos problemillas por ahí? ¿O nada más yo soy el que los tengo? Entonces no podemos evitar el piquete de la serpiente, pero ¿sabes si podemos evitar que el veneno nos mate? La sangre preciosa de Jesús elimina todo eso. La sangre preciosa de Jesús nos cubre, nos protege. Y Jesús le trajo esto a Nicodemo a ver si así Nicodemo podía engancharse y entender un poco lo que Jesús le estaba diciendo. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a llegar al 16. ¿Cuántos de aquí se saben este versículo? Yo creo que todos, ¿no? O la mayoría. ¿Cuántas veces hemos citado este versículo? Pero como no le habíamos dado el seguimiento que ahorita le estamos dando, ¿verdad? Si Jesús tenía arrinconado a Nicodemo en una esquina, aquí le pega un knockout, aquí lo tiende en la lona. Escuche lo que le dice Jesús. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Sabe qué creían los fariseos o los judíos? Que el amor de Dios era exclusivo de ellos. Lo tenía medio noqueado, pero ahí sí le dejó ir toda la mano, pácatelas, al piso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto noqueó a Nicodemo. Porque ellos decían, porque ellos enseñaban, porque ellos habían crecido con la idea que el amor de Dios era exclusivo de ellos, del pueblo judío, cuando Dios y su amor es universal. Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el amor de Dios, que hoy está disponible para todos y cada uno de nosotros. Pero Nicodemo era tremendamente religioso, tremendamente legalista. Así que este encuentro con Jesús agarra y sacude profundamente el entendimiento, el corazón, como decía nuestro pastor Henry Anderson, ¿verdad? Un corazón sano, seguro y lleno. Nicodemo llegó con un corazón enfermo, aturdido, confundido. Ahora la pregunta es, ¿qué resultado le iba a traer a Nicodemo esta plática con Jesús?
No sé cómo voy con el tiempo, no, a ver todavía. No sé qué resultados le podía, se me olvida que lo traigo acá, que traer a Nicodemo esta plática con Jesús. ¿Quiere que veamos un poquito qué fue lo que hizo o lo que provocó en Nicodemo esto? Evangelio según San Juan, capítulo 7, por favor. Versículo 45 al 52. Este es el resultado. ¿Se acuerda que lo noqueó? Que lo tiró al piso. ¿Sí sabe usted que cuando un boxeador se levanta después de un knockout, lo primero que le pregunta es ¿a qué hora son? ¿Cómo te llamas? Y le pasan la mano porque está bien gogle, o sea, bien noqueado. Esa historia no se la he contado, pero algún día me noquearon en un ring. Entonces, dice aquí verso 45. No, otro día se lo cuento. Dice, los alguaciles, hablando de una ocasión en que el grupo del Sanedrín, de los fariseos, de los religiosos, habían mandado detener a Jesús. Dice, los alguaciles, que es algo así como la policía que hoy nosotros, o las policías que conocemos, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los habían mandado a detener a Jesús. Versículo 40. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y aquí es donde Nicodemo sale del closet. Discúlpeme la expresión. Juan 7:48, ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, ahí aparece Nicodemo. Ahí Nicodemo se empieza a quitar lo que le quedaba de máscara, porque ya le llevaba como 3/4. Les dijo Nicodemo, escuche el dato, el que vino a él de noche, para que nos demos cuenta que era el mismo, el cual era uno de ellos. Escuche bien la defensa de Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Se acuerda que había ido de noche a ver a Jesús? Él era muy tímido, le tenía miedo a esta gente, pero aquí Nicodemo se olvida de su timidez. Nicodemo había recibido de Jesús la identidad, la naturaleza de Cristo en esa plática que había tenido con él. Y un hombre que ha recibido una nueva naturaleza no puede volver a vivir y volver a regresarse y permanecer en el viejo hombre. Usted y yo hemos nacido de nuevo y es algo que constantemente necesitamos entender, aprender, vivir, compartir. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Escucha lo que le dicen a Nicodemo. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por eso les decía que les iba a predicar de dos Nicodemos. En Juan 3, del 1 al 16, les prediqué del primer Nicodemo, antes que se encontrara con Jesús. Pero aquí ya es otro Nicodemo. Ya aquí él tiene valor. Ahora él se atreve a levantarse y delante de ese grupo que era muy temido, inclusive por los mismos miembros que lo formaban, Nicodemo se levanta e intenta defender a Jesús, por decirlo de alguna manera, y luego dice que cada uno se fue a su casa. Juan 19, verso 38 al 39, estoy terminando. Juan 19, versículo 38 al 39. Santo Padre, esta parte, yo estaba encerrado en mi recámara una madrugada hace a lo mejor 3 semanas, un poco menos. Y he leído y releído este pasaje porque me estuvo haciendo mucha bulla. Pero cuando yo llegué a esta parte, caí al piso. O sea, a veces nos es tan complicado, pareciera ser, entender lo que el Señor nos reveló en este libro. Pero su misericordia de Él, su gracia es tan profunda, es tan grande, que Él nos va soltando, nos va revelando lo que Él sabe que nosotros vamos necesitando. Cuando yo llegué a esta parte y leí esto, escuche bien, después de todo esto Jesús ya murió, aquí ya murió Jesús. José de Arimatea, que tradicionalmente se dice que era hermano del papá de María, eso no está en la Biblia, es una tradición, o sea que era algo así como que tío abuelo de Jesús, pero insisto, no está en la Biblia, eso es en las historias tradicionales de los rabinos. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente, esto es lo que le llamamos un cristiano a la secreta.
pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Verso 38. Y Pilato se lo concedió. ¿Qué más podía dar? Jesús ya estaba muerto, que se lo llevaran. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y escuche quién aparece en escena. También dice la Biblia, o sea, acompañando a José de Arimatea. También Nicodemos, y otra vez el dato, el que había visitado a Jesús de noche. Ahora no le importaba a Nicodemos presentarse a la luz pública delante de todos como un seguidor, como un creyente de Jesús. ¿Qué había sucedido en el corazón de Nicodemos? Vamos a descubrirlo juntos. El que antes había visitado a Jesús de noche vino y nos da un dato bien interesante aquí la Biblia, trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. En la cultura judía, cuando morían, hacían algunos compuestos para embalsamar los cuerpos y conservarlos o prepararlos para la sepultura. Pero solo cuando moría un rey, escuchen esto, solo cuando moría un rey utilizaban 100 libras de este compuesto. No lo usaban para nadie más, al menos no la cantidad, solo cuando moría un rey. ¿Recuerda cómo llegó Nicodemo con Jesús? ¿Sí recuerdan cómo le dijo? Rabí. ¿Sí recuerdan? ¿Qué era Jesús para Nicodemo? Un maestro, otro más. Pero en esta parte de la vida de Nicodemo, Jesús era su rey. Voy a volver a repetir esto. En esta parte de la vida de Nicodemo, Jesús era su rey para él. Y si eso le impresiona, escuche lo siguiente. El Nicodemo que no confiaba en el Jesús vivo, resulta que ahora estaba confiando en el Jesús muerto. Gloria al nombre del Señor. Voy a repetir esto porque parece que no lo capiaron. El Nicodemo que no confiaba en el Jesús vivo, ahora resulta que confiaba en el Jesús muerto. ¿Qué había sucedido en el corazón de Nicodemo? Lo mismo que ha sucedido en el de usted y en el mío. Hemos nacido de nuevo. Hay un nuevo hombre en ti y en mí, en el amor de Cristo. La Biblia lo testifica, lo asegura. La Biblia no trata de convencernos de que hemos nacido de nuevo. Asegura que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura, que somos una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Que dice nueva criatura. Esto habla de una nueva creación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿qué dice la Biblia? Son hechas ¿qué? Nuevas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Le dije al Señor que no quería llorar. Escuche bien este versículo. Porque somos hechura suya. Esta palabra hechura en el griego es la palabra poema. Poema. Porque somos poema suyo. No cualquier poema, el mejor poema. Si pudiéramos parafrasear esto, lo que está diciendo el Señor es: ustedes son mi obra maestra. Eso es lo que el Señor está diciendo. Aleluya. Porque somos poema suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Amados hermanos, jamás vuelva a permitir que cuando alguien le dice pobrecito de ti, porque alguien le va a decir así en el trabajo, en la calle, jóvenes que están aquí en la escuela: ay, pobrecito de ti, ¿cómo te traen tus papás? No sabes de lo que te pierdes. Bueno, usted le puede responder: sí, ciertamente no sé de lo que me pierdo, pero sí sé lo que gano. No sé de lo que me pierdo, pero sí sé lo que gano. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen esto, no están en el reino, no son ciudadanos del reino como nosotros no lo éramos. Pero hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos en el reino. No mirándolo de fuera, dentro del reino. ¿Saben quién es el reino? Jesús. El reino es Jesús.
Jesús está en nosotros, pero nosotros estamos en Jesús. Somos su obra maestra. Sé que todos traemos una historia, un antecedente. Usted conoce tantas cosas de su vida que usted esto dice, no, eso no puede ser. Es demasiado fácil. Bueno, no es que haya sido demasiado fácil, es que usted no fue el que pagó el precio. Alguien pagó. Usted sabe quién pagó, ¿verdad? En la cruz del Calvario hace casi 2000 años, el mejor de los hombres extendió sus brazos y se ofreció como el cordero que quita el pecado del mundo. Perfecto, santo, puro, al que no conoció pecado, dice la Biblia, el Señor por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca olvide que alguien le va a decir, pobrecito. Mire, yo estaba en una ocasión en un evento de unos bautizos y estábamos bautizando. Y usted sabe que cuando bautizamos, la gente visita las iglesias, aquí y en cualquiera. O sea, se va a bautizar e invitan a la familia, gente que nunca va. Pero llega ese día y acabamos de sumergir a un hombre en el agua. Acababa él de hacer su declaración de fe pública. Y la familia de él estaba por ahí en un rincón. No estoy diciendo que fue aquí, estoy diciendo que me tocó ver esta experiencia. Y mientras él estaba allí declarando su fe, su propia familia lo estaba maldiciendo. Yo, pues ya ve que luego ando moviéndome así, he sido siempre. Soy muy inquieto y escuché cuando estaban diciendo esto y me acerqué y le dije, oigan, ¿por qué dicen eso? Es que ese que usted no lo conoce, ese es un hipócrita, no, es un diablo. Escuche, su propia familia. Le dije a quien estaba diciendo esto, no tienes ni idea lo que estás diciendo. No tienes ni idea lo que estás diciendo. Y tienes mucha razón, porque yo no le conozco, pero yo conozco al que le conoce. Yo no le conozco, pero conozco al que le conoce. Y el que le conoce, hoy estoy predicando de él. El Señor nos conoce a todos nosotros, a ti y a mí. Recuerde, hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación. Somos su obra maestra. La cruz de Jesús no es un acto bonito, simbólico o algo que está ahí para que nosotros prediquemos y hablemos de ello. Qué bueno que lo hacemos. Pero la cruz de Jesús es el precio que se pagó por ti y por mí. Yo no sé usted, pero yo en este momento quisiera caer de rodillas ante eso. Si usted cree que entiendo todo, no lo entiendo todo. Más solo lo que el Señor me va revelando. Pero el Señor hoy te dice, y ponte de pie. Pónganse de pie. Jóvenes, el Señor insistió en que le hablara yo a los jóvenes sobre este tema. Jóvenes, ustedes son nuevas criaturas. Ustedes son una nueva creación. Esto no es cuestión de edades, de posición social, política, económica. No es tu apellido, no es tu cuenta en el banco. Esto es cuestión de fe y de revelación. Joven, no lo permitas. No vas a poder evitar que te humillen, que se burlen de ti. Yo sé que se burlan de los jóvenes. Dice lo difícil que es sobreponerse a eso. Pero siempre recuerda tu identidad en Cristo. ¿Quién eres? Porque somos su poema, somos su obra maestra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, bondad, gracia y misericordia. Si quieren empezar a cantar, chicos. Papá, este es un momento muy, muy sublime. Muy sublime, Señor. ¿Cómo pudiste amarnos
con toda la mugre encima de nosotros. Señor, adoremos al Padre. Adórenlo con todo su corazón. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de lo que no es de ti. Y el velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Dile, abre mis ojos y escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Abre mis ojos y escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, Señor. Queremos vivir contigo. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, voy a seguirte en pos de tu presencia. Es un pacto con el Señor, dile, voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos
No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Abre mis ojos y escudriñame. Muéstrame, Señor. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Te seguiré. Y cuando uno de sus discípulos le preguntó a Jesús, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino a donde tú vas si tú no nos dices? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y en Juan 5:39 Jesús estaba diciendo, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como nos explicó Rafa, Nicodemo sabía las escrituras, pero las escrituras Nicodemo no se había encontrado con el autor de la vida. Y desde el primer libro hasta el último, las escrituras hablan de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis están hablando de Jesús. Aquel Jesús que nos hizo nuevas criaturas y que nos dio una naturaleza no podrida, no corrompida. Como dijo, era necesario nacer de nuevo. Pero lo que no nos dio automáticamente es una mente transformada, sino que mientras le conocemos, la vida eterna está en Jesús. Y las escrituras dan testimonio de la vida eterna, dan testimonio de Jesús. Hoy les animamos, los que han recibido este mensaje y somos transformados, como vimos la transformación de Nicodemo, a tal grado que él adoró a Jesús como rey. Es si te encuentras con Jesús aquí, con el entendimiento, no nada más como, no con las leyes hechas por hombres, sino con Jesucristo, la vida, el camino, la verdad y la vida. Permanecer en Jesús es permanecer buscándolo aquí en todas estas páginas. ¿Y por qué a veces habla Rafa que cae postrado? Porque cuando se topa con estas páginas buscando a Jesús, se lo encuentra. Yo quiero orar por ustedes, porque sé que los que están aquí han nacido de nuevo, pero necesitamos eso. Ahorita nos va a compartir una visión, pero siento muy fuerte en mi corazón. Mientras hablaban el mensaje, me venía ese pasaje, es que Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento, pero esa nueva criatura necesita encontrarse con Él todos los días. Porque la vida eterna, ¿de qué se trata? Conocerlo a Él. Conocerlo a Él.
Y cuando tú te encuentras con Él, eres transformado. Tu mente se va renovando, se va transformando a la imagen. Se está alineando lo que el Señor hizo espiritualmente, una nueva criatura. Se va ligando. Ahora tus pensamientos son a la luz de la nueva criatura y no a la luz del viejo hombre. Quiero orar. Antes de orar, vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de Héctor. Pero si a ti te cuesta leer la Biblia, puedes pedir ayuda al Señor. Si te cuesta leer la palabra, porque la vida eterna se trata de conocerlo a Él, al único Dios verdadero, a Jesucristo su Hijo. Y las Escrituras testifican de Él desde la primera página hasta la última. Y no puedo conocerlo a Él sin estar en las Escrituras. No es religiosidad, es anhelo de estar con Él y de conocerle. Y si tú quieres, el Señor puede dar y avivar ese anhelo y quitar toda barrera que está impidiendo. Si hoy tú te cuesta sentarte a leer la Biblia, todos los días quiero estar con Él, ¿ok? Les quiero compartir algo que Dios me mostró cuando estábamos clamando por Él, que estábamos en la alabanza, cuando estábamos pidiendo literal su presencia. Veía como todos caía así como del cielo. Al principio pensé que era lodo, porque pues nos estábamos cubriendo parecía lodo, pero no era lodo, era barro. Entonces Él me mostraba en Isaías 64:8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él, pues literal, Él nos hizo como el barro, así dice, del barro nos hizo. Y a veces duele querer tú ser como, pues tú quieres vivir a tu manera, hacer tus cosas, no hacer lo que Dios nos manda o como deberíamos de ser, que es el modelo Jesús. Y duele a veces querer ser tú el que forme ese barro, ese modelo tuyo, y no, Él quiere que te dejes moldear por Él, que es doloroso y a veces muy difícil, pero hay que aceptar que Él es el que nos moldea, el que maneja nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro corazón. Y quería compartirles eso que Dios me hace sentir. Amén. Gracias. Vamos a orar. Y así como Nicodemo se encontró con Jesús, el día que nosotros nos encontramos con Cristo y dimos nuestra vida a Él diciendo: te creo y quiero que seas mi Señor y mi Salvador, te pido perdón por lo que yo he hecho, todas las cosas malas y toda mi vergüenza. En ese día se hizo vigente la cruz para mí, el nuevo nacimiento para mí. Y comenzó un camino nuevo en Jesucristo. Y hoy, Señor, queremos reconocer que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y permanecer en ese camino es permanecer en lo que tú dijiste, en lo que tú hablaste, en lo que tú eres. Y reconocemos que las Escrituras testifican de ti. Y queremos abrazar tu palabra, abrazar las Escrituras, que en ellas hay vida eterna, porque en ellas están hablando de ti. Y que la vida, reconocemos que hoy, en esta nueva vida que tú nos has dado,
no seguimos las leyes de los hombres, ni las tradiciones de los hombres, ni lo que la sociedad diga, sino lo que tú dices en tu palabra. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y lo que tú dices, eso es. Y para yo, mi fe, mi confianza, mi determinación, para que yo entienda lo que tú has hecho dentro de mí, donde has puesto tu espíritu y donde hoy tú prometiste desde antes que pondrías no solamente tu espíritu, sino tú escribirías en nuestro corazón tus leyes. Lo creemos y abrazamos. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de tu escritura, de las escrituras que hablan de ti, que fueron inspiradas por tu precioso Espíritu Santo, que son tus palabras, que cuando nos encontramos buscando a ti en las escrituras, nos encontramos en poderosos momentos transformadores de nuestra mente, donde se alinean a la nueva criatura que ya has dado a mí. Por tu cruz, tu muerte y tu resurrección, yo soy nuevo. Y las cosas viejas quedaron crucificadas juntamente contigo. Las viejas quedaron allá atrás. Todas son hechas nuevas, y esas nuevas realidades están en tus escrituras para mí. Despierta, Padre, en el nombre de Jesús, la pasión de cada niño, cada joven, cada adulto en ese lugar, por abrazar y amar lo que tú has dicho, lo que está escrito por tu Espíritu Santo, y donde nos encontramos contigo. Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Danos el denuedo. Danos, Señor, la gracia para escudriñar y pasar tiempo cada día buscándote y amándote, y teniendo encuentros íntimos, profundos y poderosos contigo, donde tú sacas de las escrituras revelación, convicción, certeza, fe, hasta el día que tú vuelvas, permaneciendo en ti. Tú eres la vid. Fuera de ti, apartado de tus palabras, apartado de ti, nada somos. Queremos abrazar. ¿Alguien trae su Biblia ahí? Y si no la traes físicamente, abrázala así como di: quiero abrazar tus palabras. Revélate a mí, papá. Revélate a tu iglesia, y que tu luz crezca todos los días hasta que tú vuelvas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Los esperamos en las reuniones entre semana, en la adoración del viernes, y atrévete a venir al discipulado a las 9:30. Pide la liga de los videos. Si no es posible llegar a 9:30, acuérdate que te podemos mandar los mensajes que están grabados. Ahorita las dinámicas son diferentes, no están grabando mensajes, pero los pasados sí, ¿ok? Y los videos del pastor también. Dios les bendiga. Rapidito todos. A la esencia, donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.